En este ejemplo tenemos dos logaritmos de base 8 y un número. Lo que tengo que hacer es utilizar las propiedades de los logaritmos para poder obtener solamente un logaritmo y resolverlo como en los ejemplos anteriores. En este caso, tenemos el mismo logaritmo y lo vamos a unificar. Eso se puede hacer gracias a una de las propiedades, como acá tenemos un signo de suma. La suma de dos logaritmos de la misma base es igual al logaritmo de esa base y los argumentos se multiplican. Me quedaría 3 por 3x igual a 1. Vamos a operar el argumento. 3 por 3x son 9x. Y tenemos solamente un logaritmo igualado a un número. Esto nos simplifica bastante. 9x es igual. Y recordemos que la base del logaritmo pasa a ser base del otro lado, 8. Y el 1 pasa a ser exponente. Entonces, algo elevado a la 1 sigue siendo el mismo número. 8 a la 1 es 8. Y el 9 que multiplica pasa a dividir. Y aquí tenemos la respuesta. Ahora, ¿cómo comprobar si en realidad es correcta? Pues entonces vamos, sustituimos y aquí si es necesario pues utilizamos una calculadora. Es importante ver que el procedimiento para resolver la ecuación logarítmica es bastante corto. Tal vez se vuelve más extenso o un poco más complicada la comprobación. Tendríamos logaritmo de base 8 de 3 más logaritmo de base 8 de 3 por 8 novenos igual 1. Logaritmo de base 8 de 3 más logaritmo de base 8, 3 por 8, 24 y dividido 9. Al simplificarlo le podríamos obtener tercera de 24 es 8 y tercera de 9 es 3. Acá puedo utilizar una de las propiedades y decir logaritmo de base 8 se multiplica 3 por 8 tercios y resulta que 3 por 8 son 24, dio 3, quedan 8. Y el logaritmo de una base, en este caso el logaritmo de base 8 del mismo número 8 es igual a 1. Eso es una propiedad de los logaritmos. Pero si tienes duda lo puedes comprobar en una calculadora. ¿Y cómo se escribiría esto si no tenemos cómo sacar un logaritmo de base 8? Sería logaritmo del número dividido el logaritmo de la base. Y si tenemos logaritmo de base 8 y logaritmo de base 8, se simplifica y queda 1. Entonces mi respuesta de 8 novenos es correcta. Vamos con otro ejemplo. En este ejemplo tenemos 3 logaritmos. Lo que se aconseja es simplificar uno de los dos lados y al quedarme logaritmo de una base igual al logaritmo de la otra base, pues regresamos a la ecuación logarítmica más simple donde se eliminan los logaritmos. En este caso, todas las bases son iguales y de este lado de la ecuación tenemos un signo de resta. En este caso se copia el logaritmo y los argumentos no se multiplican porque no es suma, sino al ser resta se dividen. X dividido x menos 5 igual al logaritmo de base 7 de 23. Como ya tengo el mismo logaritmo de ambos lados, lo podemos eliminar y me queda una ecuación racional: x menos 5
igual a 23. En este caso, como solo tenemos un denominador, lo pasamos a multiplicar al otro lado. 23 por x menos 5. X es igual a 23x menos 23 por 5, 115. Pasaría el 23 a restar. Y ahora tenemos menos 22x igual a menos 115. Y x entonces es igual a 115 sobre 22. ¿Qué pasó con el signo negativo? Pasó a dividir un negativo a otro negativo, pues se vuelve positivo. La comprobación. En este caso tendríamos, yo puedo aplicar la comprobación directamente en esta parte ya simplificada, para evitar estar escribiendo de más. Ahora, si yo tengo una calculadora que me permite escribir logaritmos de base diferente de 10, pues lo podemos aplicar directamente en la ecuación original. Tendríamos logaritmo de base 7 de 115 22avos sobre 115 22avos menos 5 igual al logaritmo de base 7 de 23. Acá no nos vamos a complicar, podemos utilizar una calculadora para calcular este valor. Escribimos 115 22avos dividido, abrimos un paréntesis, en el caso de tener una calculadora lineal, y el resultado es 23. Entonces, logaritmo de base 7 de 23 es igual al logaritmo de base 7 de 23. Acá se comprueba que quedó lo mismo, por lo tanto, esta respuesta es correcta. ¿Cómo hacerlo si no tengo una calculadora que tenga base 10? De igual manera, tendría que poner, vamos a escribir solo esta parte. El logaritmo de base 7 de x es logaritmo de x sobre el logaritmo de base 10 de 7, que es la base del logaritmo anterior. Entonces quiere decir que aquí hubiéramos escrito logaritmo de 115 22 sobre el logaritmo de 7. Y de igual manera luego le restamos y hacemos la otra parte. Y aparte también podemos calcular logaritmo de 23 sobre el logaritmo de 7. Y todo nos va a quedar ya sea en números con decimales o un número entero, pero nos quedará lo mismo. Esto te lo dejo para que lo pruebes con una calculadora que no traiga cómo calcular una base distinta de 10. Algunas ya lo traen y nos ahorran bastante el trabajo. Vamos con otro ejemplo. En este ejemplo tenemos dos logaritmos. Vemos que además hay un argumento que está al cuadrado. Entonces vamos a aplicar primero la ley de logaritmos, que sería logaritmo de base 5. Como lo que tenemos es una resta, vamos a dividir los argumentos. X cuadrado dividido 4 igual 2. Entonces, como ya solo tenemos un logaritmo, copiamos el argumento, la base del logaritmo se convierte en base o número base 5, y el 2, que era una base, se convierte en exponente. Tendríamos que x cuadrado sobre 4 es igual a 25. El 4 debe pasar a multiplicar. 4 por 25, 100. Tenemos una ecuación cuadrática de raíces directas. El cuadrado pasa como más menos raíz cuadrada. Y tendríamos más menos 10. Esto quiere decir que tenemos dos posibles respuestas, 10 y menos 10. Acá tenemos la ventaja que como está siendo elevado al cuadrado, sea negativa o sea positiva la respuesta, de todas maneras quedará 100. Entonces tendríamos
logaritmo de base 5 de 10 al cuadrado menos logaritmo de base 5 de 4 igual a 2. Aplicando las propiedades, 100 dividido 4, eso es 25. Podemos aplicar la propiedad de que 5 al cuadrado es 25 y por lo tanto el logaritmo de base 5 de 25 es 2. Pero si no, para eso está una calculadora. Logaritmo de base 10 de 25 sobre el logaritmo de base 10 de 5. Lo ingresamos a una calculadora y nos da 2. Y entonces 10 es respuesta. ¿Y qué pasa con el menos 10? Al elevarlo al cuadrado dará lo mismo, por lo tanto, ambas respuestas son correctas, o ambas respuestas son solución a esta ecuación logarítmica. Es así como terminamos el tema. Es bueno repasar ecuaciones lineales y cuadráticas y las propiedades propias de los logaritmos, ya que son las que me permiten poder resolver todo este tipo de ecuaciones. Muchas gracias.